Os voy a cantar una canción. Nada más. El final ya está cerca y enfrento el último telón. Amigo, lo diré sin vueltas. Hablaré de mi caso del cual sé mucho. Tuve una vida satisfactoria. Recorrí todos y cada uno de los caminos. Y más, mucho más aún, lo hice todo a mi manera. Tristezas, algunas tuve, que no vale la pena comentar. Hice lo que debía, me aseguré que fuera sin privilegios. Planeé cada etapa programada, cada cuidadoso paso dado en mi camino. Y más, mucho más aún, lo hice todo a mi manera. Así es, hubo momentos, estoy seguro que lo sabes, en que di pasos más largos que mis piernas. Pero al final, ante la duda, tragué mis palabras. También dije algunas, afronté los hechos y me mantuve intacto. Y lo hice todo a mi manera. Amé, reí, sufrí, me tocó ganar, también perder. Y ahora, cuando las lágrimas ceden, me resulta tan entretenido pensar que lo hice todo. Déjenme decirlo sin timidez. Oh no, no fue mi caso, yo lo hice todo a mi manera. Pues ¿qué es un hombre? ¿Qué ha logrado? Si no es fiel a sí mismo, no tiene nada. Decir las cosas que siente realmente y no las palabras de quien se arrodilla. Mi historia muestra que asumí los golpes y lo hice todo a mi manera. Sí, lo hice todo a mi manera. Bueno, suena esta canción, ¿no? Qué bonita es. Pero qué tonterías dice, ¿verdad? Vaya sarta de tonterías dice. Pero las tonterías que dice esta canción no son muy distintas de las tonterías que dice la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es la sociedad del viva yo que sé vivir a mi manera. Viva yo que mirad hasta dónde he llegado viviendo a mi manera. No he tenido que seguir la manera de vivir de otros. Me ha bastado con mi manera y mira dónde estoy. Algo que reprocharme. Vosotros que sois como ovejas que andáis ahí siguiendo a lo que dice el pastor y mira dónde estás y yo, que he querido vivir a mi manera, he vivido la vida que yo he querido, he tomado las decisiones que me ha dado la gana y mira dónde he llegado, porque he vivido a mi manera. Vosotros no sabéis vivir más que a la manera de otros o de otro, al que llamáis Dios, pero yo he vivido a mi manera. ¿Me aplaudís? Es así, ¿verdad? La sociedad en la que vivimos no es muy diferente de lo que narra esta canción y además, como el cantante de esta canción, lo cantamos con orgullo. El orgullo de haber sido capaces de vivir a nuestra manera, sin tener en cuenta a nada y a nadie más. Y en esta canción hay dos palabras que son dos palabras claves, son dos banderas de la sociedad en la que vivimos. Dale a la siguiente. Las dos palabras son independencia y autonomía. Independencia viene del latín. Sabéis que yo domino las lenguas, sobre todo el latín y el griego. La independencia es independere. Significa no estar bajo la voluntad de otro. Eso es la independencia. No quiero estar bajo la voluntad de nadie. Soy independiente. Y la otra palabra es autonomía. Esta viene del griego, que también domino, y es autos nomos. Mi propia ley. Administro mi vida, mi propia administración. Déjenme tener mi ley, déjenme tener mi vida, déjenme tener el volante del coche de mi vida. Independencia, no quiero estar bajo la voluntad de nadie más. Autonomía, yo tengo mi propia ley. Es más, yo soy mi propia ley. Durante toda la historia de la humanidad esto ha sido así. Pero la verdad es que en los últimos años hemos pasado del querer vivir a nuestra manera como sociedad a vivir a mi manera. Ya no como sociedad, sino como individuo. Lynn Harrison habla de esto, ¿no? Habla de la dessocialización de la humanidad y la individualización de la humanidad. Ya no somos un grupo de personas que tienen unos valores comunes, unos criterios morales comunes, no. Ya somos una persona, yo, conmigo mismo, y yo tengo mis principios, yo tengo mi ética, yo tengo mi moral, yo decido lo que es bueno y lo que no, porque a mí no me importa por dónde siga la corriente, yo tengo mi propia corriente. De vivir a nuestra manera a vivir a mi manera. Ambas son ridículas desde el punto de vista cristiano, pero es que hemos pasado a un escalón mucho peor. Ya no nos regimos por lo que la sociedad ha pensado y ha estructurado a lo largo de siglos que es lo bueno,
qué es lo malo aprendiendo de la historia, sino que ahora creemos que hemos llegado en el momento en el que ya no necesitamos que nadie nos diga lo que es bueno o lo que es malo. Nosotros somos los adalides de nuestra propia moral. No necesitamos a nadie más que a nosotros mismos para establecer lo que es bueno o malo, no solamente para el resto, sino para mí. Sobre todo para mí. Es más, si me preguntas, te diré que quizá lo que sea bueno para mí no sea bueno para ti, así que cada uno tiene su propia ética y su moral. No me vengas a decir que eso es malo. Será malo para ti, pero no para mí. ¿Por qué tiene que serlo? Y esta es la raíz de la caída del ser humano. La independencia, la autonomía, es el principio del desastre. Dios tenía un plan perfecto, en el cual no estaba contemplada ni la autonomía ni la independencia, porque Dios no creó borregos, Dios creó seres perfectos. Pero nosotros decidimos no estar bajo la voluntad de Dios y decidimos hacernos nuestra propia ley. En Génesis 3 dice la Biblia que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y la serpiente, que era el demonio, dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Independencia. No quiero depender de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no tome del fruto prohibido. Pero ¿por qué tengo que estar yo bajo la voluntad de nadie? Yo tengo mi propia voluntad, yo hago lo que me da la gana. Independencia, primer error. Autonomía, segundo error. Quiero tener mi propia ley. ¿Por qué tengo que andar según el dictado de la ley de Dios? Yo quiero tener mi propia ley. Yo quiero administrar mi vida. Es más, esto sonará. Yo quiero ser el que viva las consecuencias de mis actos. Ya me daré yo cuenta del error. Déjame equivocarme. ¿Verdad? Podríamos decir solo a un guardia civil que nos detiene en la carretera por conducir borrachos a 180. Hombre, por favor, déjame que me equivoque. Si me estampo, me estampo. No vengas tú a decirme que esto es demasiado rápido. Será demasiado rápido para ti. No me digas que tener no sé cuánto de tasa de alcohol en sangre es mucho. Será mucho para ti. Déjame tomar mis propias decisiones. Si me empotro contra la mediana, allá yo, ¿verdad? Pues sabemos que la vida no funciona así, ¿no? Ni aunque viviéramos solos, podríamos decirle eso a nadie. Allá yo. Y claro, podremos decir, bueno, como dicen algunos, ¿no? Que fue Eva, la culpable fue Eva, ¿no? Decía Adán. Y luego Eva culpaba a la serpiente. Y luego la serpiente ya no sabía a quién culpar. Y esa es la historia del hombre, la historia de la mujer, la historia del ser humano. Siempre culpamos a otro. Pero ¿sabéis lo que dice la Biblia? En Isaías 53 dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra todos aquí es fundamental, porque no exime de culpa a nadie, a ninguno de nosotros, ni Eva, ni Adán, ni la serpiente, ni mi abuela. Todos nosotros somos culpables de habernos descarriado del camino marcado por Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado la decisión de no depender de la voluntad de Dios, de ser independientes y de ser autónomos, es decir, hacernos nuestra propia escala de valores, nuestra propia ley y decidir administrar nuestra vida como nosotros bien creemos que hay que administrarla. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que en la historia de la humanidad hay tantos caminos como humanos, porque el ser humano ha decidido tomar su propio camino en algunos momentos de forma general y en los últimos años de forma particular. Cada uno, si viéramos el trazado de nuestra vida,
en el pasado, veríamos que cada uno en algún momento de la historia se ha separado de la autopista principal, ha empezado a trazar su propio camino que no tiene nada que ver seguramente con el camino que ha caminado el de al lado. Hay tantos caminos equivocados como seres humanos pecadores hay en el mundo. Siguiente, por favor. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Otra vez, Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces yo tengo una pregunta. Si sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, la voluntad sabe lo que significa, lo que uno quiere. Eso es la voluntad. La voluntad de Dios es lo que quiere Dios. Si sabemos que lo que quiere Dios es agradable y perfecto, ¿por qué no nos abandonamos a Dios en cada circunstancia, ya sea fácil o difícil de nuestra vida? ¿Os acordáis de la canción de Poncho que cantamos en la iglesia? Me abandono a ti, Señor de lo posible. ¿Os acordáis? ¿Por qué no hacemos eso en cualquier circunstancia de nuestra vida? Si sabemos que el efecto de abandonarnos a la voluntad de Dios produce un efecto agradable y perfecto. Es lo mejor que podemos hacer, abandonarnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Una posible respuesta, que humildemente creo que es la correcta, es que sabemos de dónde partimos y a dónde nos va a llevar Dios. Los creyentes lo sabemos. Un no cristiano no sabe ni eso. Pero los cristianos sí que sabemos dónde estamos en un momento de necesidad mayor o menor y también sabemos dónde nos va a llevar el Señor, porque somos creyentes, porque hemos visto a Dios obrar 1001 veces en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean y porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Así que no tenemos la más mínima duda de que Dios nos va a llegar a un lugar perfecto y agradable. Antes o después lo va a hacer, lo sabemos, no tenemos duda, ¿verdad? Quizá en algunos momentos sí, pero en teoría al menos sabemos que lo que la Biblia dice es que el Señor nos llevará al mejor lugar en el que podemos estar, al mejor momento en el que podemos estar. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿dónde está el problema? En que nos aterra el camino que separa el ahora del después. Nos da mucho miedo la forma en la que Dios nos va a llevar a donde Él quiere. Ese es el principal problema. Al menos ese es mi miedo. Yo no tengo la más mínima duda de que estoy donde Dios quiere que esté y no tengo la más mínima duda de que Dios hará de mí lo que Él quiera. Pero me da muchísimo miedo lo que pasará en medio. Muchísimo miedo lo que pasará en medio. Y esa es la razón por la que a veces me cuesta tanto abandonarme a la voluntad de Dios. Porque también mi experiencia me dice que no siempre el camino trazado por Dios es el camino fácil. Que no siempre el camino trazado por Dios es un camino de rosas, ¿verdad? Y eso es lo que me da miedo. No me da miedo la meta es gloriosa. La meta la espero y la deseo. Y no hablo solo de la eternidad. Las metas a corto plazo que Dios tiene para mi vida son increíbles. Seguramente sean lo mejor que me puede pasar. Pero me da mucho miedo lo que puede pasar en medio. Y la Biblia está repleta de cosas que pasan en medio de la vida de una persona. José, de ser el último de los hermanos, de un montón de hermanos, el último, el pringao. José de ser el pringao de los hermanos a ser el segundo más importante del imperio de Egipto. Fijaos, Fijaos. Moisés, de pastorear ganado huyendo de los egipcios y de su propio pueblo por haberse cargado a un egipcio, a ser el libertador de su pueblo. Moisés. Nadie tiene duda de dónde Dios le puso al final, ¿verdad? Josué, de estar enfrente de la inexpugnable Jericó con unas murallas altísimas y anchísimas diciendo, ay madre mía, ¿qué va a ser de mí? A ser el mayor conquistador del pueblo de Israel. ¿Cuántas ciudades conquistó Josué? ¿Cuántas cayeron? Daniel,
de ser un muchacho arrancado de su pueblo y de su familia y llevado cautivo a ser la persona de confianza del emperador. Esther, de ser una huérfana judía que vivía con su tío, a ser la reina de Persia y de Meda. Y no solamente ser la reina de Persia y de Meda, sino además salvar a su pueblo del genocidio. David, de ser un pastorcillo insignificante, al estilo de José, de los últimos de los hermanos, un pringao también, a ser el rey de Israel. Jesús, el hijo de un carpintero. El hijo de un carpintero, nacido en una ciudad de cuyo nombre casi ni me acuerdo, a ser el Salvador de las naciones y a estar ahora mismo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿y qué pasó en medio de todas estas historias? No hace falta contarlo para saberlo, ¿verdad? ¿Qué le pasó a José en medio? Es muy bonito decir, hombre, ojalá me pasara a mí como José, de ser el pringao de los hermanos a ser la segunda persona más importante del imperio. Así. ¿Sabes que fue vendido como esclavo? ¿Sabes que pasó años en la cárcel por una acusación injusta? No, ojalá fuera como Moisés. Jolín, fíjate, Moisés todo lo que hizo. Así, ¿te habría gustado pasar lo que pasó Moisés? ¿Cuántas veces quisieron cargarse a Moisés, su propio pueblo, al pueblo que él había liberado? ¿Cuántas veces querían matarle? Le querían apedrear. Ojalá fuera como Daniel, la persona de confianza del emperador. ¿Ah, sí? ¿Te habría gustado estar en un foso de leones a punto de comerte? ¿Te habría gustado ser acusado por los que creías que eran tus amigos, la gente con la que trabajabas, solamente por ponerte delante de Dios y orar? Ojalá hubiera sido como Esther. Fijaos, una mujer bella seguramente, impresionante, valiente, audaz, la reina del imperio persa. ¿Te habría gustado estar a punto de morir por desafiar la ley del rey? Ojalá hubiera sido David, el rey de Israel. ¿Te habría gustado pasar años y años y años sabiendo que eres el ungido y teniendo que huir y vivir en cuevas y dormir en lugares horribles y saber que cualquier día podían matarte? Ojalá pudiera ser como Jesús y estar sentado a la diestra de Dios. ¿Te habría gustado ser abofeteado, escupido, maltratado, difamado, dejado, negado por tus amigos? Porque es que en todo camino que lleva a buen puerto hay un en medio, ¿verdad? Y ese en medio es el que nos aterra como seres humanos. El mismo Jesús, cuando estuvo a punto de completar su ministerio, pasamos a la siguiente. Cuando Jesús estaba a punto de completar su ministerio, había pasado ya casi, bueno, no, le quedaba pasar algo muy chungo, pero era solo una noche. Le quedaba solo una noche, la más difícil de su ministerio, pero le quedaba solo una noche. Había pasado 3 años ya de su ministerio, 33 años de su vida. Y ya en el último momento, casi a punto de lograrlo, fijaos lo que le dice a Dios. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El mismo Jesús, el mismo Jesús le aterraba la forma en la que iba a cumplir la voluntad del Padre. Él sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre, pero la forma en la que iba a cumplirla era terrorífica. Él sabía que le iban a torturar, que se iban a reír de él, que le iban a crucificar, que iba a morir asfixiado en una cruz. El mismo Jesús. Claro que sí, nosotros también podemos, y es normal que estemos aterrados por el camino que nos toca vivir por delante, porque no sabemos cómo va a ser. No tenemos ni idea. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero la forma en la que vamos a conseguirlo, la forma en la que Dios nos va a llevar donde quiere, puede ser muy dolorosa.
Y los que tenéis ya una edad, podéis mirar hacia atrás y agradecer a Dios por haberos traído hasta aquí. Pero también recordáis la forma en la que habéis llegado hasta aquí. Si hubierais podido volver atrás, seguramente no cambiaríais dónde estáis, pero sí cambiaríais la forma en la que habéis llegado. Dios, ¿hacía falta todo esto? Dios, yo sé que tú querías lo mejor para mí, pero ¿de verdad era necesario esto? Pero Jesús dijo, no quiero que se haga a mi manera. No a mi manera, a la tuya, Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga a mi manera, que se haga a la tuya. Los que habéis conducido sin GPS durante años, tenéis un problema con el GPS. ¿Sí o no? Sois más listos que el GPS. Ponéis el GPS, en el primer desvío ya no estáis de acuerdo con el GPS, trae por aquí, toda la vida se ha ido por el otro lado y ahora el GPS me dice, acaba de llegar y me dice que es por aquí, ¿no? Y yo llevo 30 años viviendo en este barrio, venga, me voy a pillar un atascazo, tiras por el lado contrario, la pregunta de tu hijo es, papá, ¿y entonces por qué pones el GPS si vas a hacer lo que te dé la gana, no? Recalculando. ¿No? Recalculando, 10 minutos más. Ostras, me tenía que haber fiado. Hombre, lo que no he caído, claro, es que el GPS sabe lo del atasco. Yo no lo sabía, normal, claro. Si yo supiera que iba a haber atasco, normal que el GPS, claro. No es que sepa por dónde ir, es que sabía lo del atasco. Siguiente, la rotonda. Salga en la primera salida de la rotonda. En la segunda, de toda la vida ha sido la segunda. Como meta por la primera, me voy a meter en un embudo. Recalculando. Otros 15 minutos más. Al final llegas 3 días después, pero diciendo, he ido por donde me ha dado la gana a mí. GPS ni GPS. Estas tecnologías. Las tecnologías para los que no saben por dónde ir, ¿no? Recalculando. Y es que Dios siempre recalcula. Dios es misericordioso, siempre recalcula. ¿Os acordáis de esa frase de que Dios escribe recto nuestros renglones torcidos? Una traducción contemporánea sería que Dios siempre recalcula el GPS. No importa las equivocaciones que hayamos tenido en nuestra vida, que Dios siempre recalcula. Nosotros podemos escribir súper torcido, pero Dios escribe recto dentro de esos renglones torcidos. Algo que físicamente es imposible, Dios lo hace. Dios siempre recalcula el GPS. Siguiente. ¿Conocéis la historia de Naamán? Era este. Conseguido... Bueno, en el archivo histórico se ha encontrado una foto de Naamán, pero solo en este momento. No sabemos realmente cómo era su cara, solo sabemos que de perfil era así. ¿Recordáis la historia, sí o no? Está en el segundo libro de Reyes, un libro al que recurrimos siempre que necesitamos saber algo rápido, ¿no? Un versículo así rápido, tiramos de Reyes porque es súper divertido. Pues en este libro... Segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Si alguien quiere seguirlo, es segundo libro de Reyes, capítulo 5. Bueno, su señor, el emperador, tenía en gran estima a este Naamán, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fijaos, Naamán había sido por quien Dios, Jehová, dice, había dado salvación a Siria. Jehová dando salvación a Siria. ¿Qué es esto? Bueno, eso es otra predicación. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era muy valiente, pero muy leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Se refería a Eliseo. ¿Os acordáis del profeta Eliseo? Esta muchacha conocía que en su tierra había un profeta que se llamaba Eliseo, que había sanado a muchas personas. Y él decía, si mi señor el emperador pudiera mandar a mi señor Naamán a mi tierra, sería sanado de la lepra. Entrando Naamán a su señor, el emperador le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria dijo, anda ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Creía que era un complot. Creía que el rey de Siria le había enviado a Naamán pues, para espiar o para lo que fuera. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el profeta del que hablaba aquella muchacha, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Que venga, hombre, que venga. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imaginaos a Naamán. Canela fina. ¿Cómo iría vestido Naamán? ¿Qué perfume llevaría? ¡Buah! El imperio sirio era un imperio grande, ¿eh? Y este era una persona importante del imperio sirio. Olía a perfume según andaba. Y Eliseo le envió un mensajero y le dijo, ni siquiera fue Eliseo, ¿eh? Le dijo al mensajero: dile, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue muy enfadado y dijo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía claro la forma en la que le iba a salvar Dios. Él ya venía de su tierra ya sabiendo cómo iba a ser sanado. Vendrá Eliseo, estará de pie, invocará el nombre de Dios, alzará una mano, lo que no sé si habrá o no habrá truenos, relámpagos, quizá algún fuego artificial, alguna cosita, y seré sano. A eso de la 1:30 estoy volviendo para mi tierra. No tiene desperdicio. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Mira cómo eran las aguas de Israel. Es una fotografía de aquel momento. Actualmente son parecidas. Si me lavare en estos ríos de mi tierra, ¿no sería yo más limpio que lavándome aquí? En esta guarrería de río. Y se volvió y se fue. Se fue. Ni lo intentó, se fue. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: a ver, padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Cuidado, no nos confundamos. En esta historia, el final no era incierto. Serás limpio. Pero si es que la duda de Naamán no era, ¿seré limpio? Que no, que ya se lo estaban diciendo, serás limpio. Si a Naamán lo que le mataba era la forma de ser limpio. Es más, yo creo que en algún momento habría pensado, mira, prefiero quedarme así que meterme en el agua esa. 7 veces encima. Pues si me dices que es una vez. Mira Naamán. Mira Naamán, se mete ahí. Ostras, pero que se vuelve a meter. ¿Será tonto? Pero que se vuelve a meter 7 veces como lo de Jericó, ¿os acordáis? Qué absurdel lo de Jericó, ¿verdad? Yo me imagino a los de Jericó partiéndose de risa. ¿Qué hacen? Otra vuelta. ¿Qué hacen? ¿No? Y otra vuelta. Y ahora se van. ¿Qué hacen? ¿Verdad? La duda para Naamán no era si sería limpio. La duda era, madre mía, la forma en la que voy a ser limpio, ¿no? Bueno, él entonces descendió, se zambulló 7 veces en ese Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fin de la historia. Rogamos, siguiente diapositiva, nosotros rogamos a Dios por el qué. Sáname, ayúdame, límpiame, perdóname, restaura mi relación. Haz que consiga este trabajo. Haz que esta persona vuelva. Haz que yo pueda ser mejor en esto. Haz que... Pero queremos seguir siendo los dueños del cómo y del cuándo. Le pedimos a Dios por el qué, pero queremos seguir reteniendo el cómo y el cuándo. Porque el cómo y el cuándo es lo que asusta, ¿verdad? ¿Sabéis cuánto tiempo tardó el rey David en ser rey después de ser ungido? Un número así
No, Alberto, no vale decirlo. Un número así... Por ejemplo, opción A, 1 año. Opción B, 10 años. Opción C, más. ¿Os mojáis? Venga. Desde que fue ungido como rey, como futuro rey, hasta que fue rey. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto? Opción correcta, C, más. Muchísimos años. Muchísimos años. Pero ¿cómo puede vivir una persona sabiendo que es el futuro rey y vivir perseguido, ultrajado, humillado, comiendo lo primero que encontraba por el camino, que tuvieron hasta que comerse él y los suyos el pan de la proposición del templo? ¿Os acordáis? Que era una burrada, que es que David vivía peor que un mendigo. Y ya había sido ungido rey, porque el cuándo nos preocupa un montón. Dios, que sea ya. Y si no es ya, un poquito antes. Pero es que el cómo nos destroza también, ¿eh? Yo creo que más. El cómo, ¡guau! ¿Verdad? José, yo creo que le diría a Dios, Dios, muy bien que me hayas traído aquí, que yo sea el segundo después del faraón y tal, pero oye, era necesario lo de la cárcel. Igual no, ¿eh? Lo de la cárcel ahí te has pasado. ¿Era necesario lo de que me vendieran como esclavo? O sea, ¿para llegar aquí había que ser esclavo antes? Dios, el GPS tuyo, yo me sabía un atajo, ¿eh? Yo me sabía un atajo, Dios. ¿Tú dónde estás? Piensa que eres Naamán. Piensa que eres Naamán. Ponle el nombre que quieras a tu lepra. Tu lepra puede ser un pecado. Tu lepra puede ser una carga que tienes delante de Dios, algo que hay en tu pasado, incluso en tu presente, que es una culpa con la que cargas que no puedes más. Y quieres que Dios te limpie. Necesitas ser limpiado por Dios. Quizá tu lepra es la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Quizá tu lepra es un sufrimiento por una relación. Quizá tu lepra es una enfermedad real. Quizá tu lepra es, no sé lo que es tu lepra, ponle el nombre que quieras. Y ahora te encuentras delante del Jordán y sabes que la forma de ser limpio es bañándote 7 veces en aguas sucias. No una vez y ya, no, 7 veces. Que la forma de ser limpio es bañarte una vez, salir y ver que sigues teniendo lepra. Bañarte otra vez, seguir y ver que estás más sucio todavía de cuando empezaste. Y hasta la 7ª vez saber que no vas a ser limpio del todo. Imagínate que eres Naamán y en vez de lepra tienes lo que tengas. ¿De qué forma quieres ser limpio? ¿De la forma que tú quieras o de la forma en la que Dios quiera limpiarte? Con el GPS queremos llegar antes, evitando peajes, evitando atascos y además sin hacer caso al GPS. Y lo queremos todo. Hace poco fui al extranjero y mientras iba hacia allá, sabéis que antes de llegar a Cataluña ya empieza a haber muchos peajes, ¿verdad? Y yo intenté llegar, iba con prisa, intenté llegar antes, pero algo había en mí que no quería pagar peajes ahí, por esas tierras. Bueno, dije, opción, evitar peajes. Media hora más. Es que es así. ¿Evitas peajes? Media hora más. Jesús cuando oró al Padre, no sé si es una herejía o no, lo que voy a decir, pero lo que no es una herejía es decir que le habría gustado ahorrarse el peaje. Le habría gustado ahorrarse el peaje. Es decir, Dios, yo sé que tú quieres que yo libere a mi pueblo y a toda la humanidad. Dios, yo sé que tú quieres que yo pague por la culpa de todos, pero si el peaje es la cruz y hay alguna otra forma de hacerlo, pues, pero que se haga tu voluntad, no la mía, ¿verdad?
A veces queremos llegar al lugar adecuado sin pagar peajes. Porque muchas veces sabemos cuál es el peaje que hay que pagar, ¿verdad? Un cambio de vida, quizá. Un cambio de vida. Porque quizá el arrepentimiento no sea solamente lo que digo a Dios. Quizá el arrepentimiento vaya más de lo que hago después de mis palabras. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Uno dijo un giro de 360 grados. Eso es quedarte como estabas. Un giro de 180 grados. Y caminar en la dirección opuesta. No solamente decir, voy a iniciar un giro de 180 grados. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento termina cuando después de decirlo, giro. Ese es el peaje que tienes que pagar. ¿O cuál es el peaje que tienes que pasar? Quizá el peaje que tienes que pagar es la incertidumbre. Es seguir 5 años más sin tener ni idea de lo que tiene Dios para ti. Vaya peaje, ¿eh? Algunos pagaríamos mucho dinero por saber lo que va a ser de nuestra vida el año que viene. Mucho dinero. Mucho dinero por poder leer por anticipado ese informe médico que sabemos que hasta dentro de 6 meses no tendremos, ¿verdad? Pagaríamos muchísimo dinero. Quizá el peaje que tienes que pagar por dejar tu vida en las manos de Dios, no solamente el qué, sino el cómo y el cuándo, sea la incertidumbre. Señor, quizá abandonándome a tu voluntad, no tenga ni idea de lo que va a ser de mí, pero sé que tú me llevarás donde tú quieres. Quizá el peaje que tienes que pagar es la ruptura, es el dolor, es el duelo. ¿Alguien me puede decir cómo sanó Jesús a un ciego? ¿De qué forma lo hizo? ¿El cómo? ¿Cómo? Con barro. A un ciego lo sanó, fijaos, al ciego de Juan 9, al ciego de Juan 9, Jesús lo sana así. Jesús escupió en la tierra. Oh, sí, las babas de Jesús. No, cuidado. Jesús escupió en la tierra. Hizo lodo, barro con la saliva suya, así. Ese barro lo untó en los ojos del ciego. Y no acaba así. Y le dice, vete al estanque de Siloé, lávate allí, y una vez que termines todo este periplo, serás sano. Efectivamente. Después de lavarse en el estanque de Siloé, que ya podía haber sido otro, pero era el de Siloé, porque Jesús dijo eso, se lavó y recobró la vista. Y dirás, hombre, si ese es el peaje que había que pagar por recobrar la vista, yo lo pago 1001 veces. Ya, pero es que ¿sabéis que en Mateo 20 Jesús sana a 2 ciegos de otra forma? ¿Sabéis cómo los sanó? Tocó sus ojos y recobraron la vista. Ahí es cuando ya no nos gusta tanto lo de Juan 9. Claro, si es la única forma, Dios, de que yo pueda recobrar la vista, escupe, échame barro en los ojos, me voy al estanque de Siloé, lo que haga falta. Ahora, acabo de descubrir, Dios, que a otro que yo me sé, le has dado lo mismo y le ha costado la mitad. ¿Por qué tengo que ser el ciego de Juan 9 y no puedo ser el ciego de Mateo 20? Les diste lo mismo pagando la mitad de peaje, Dios. La Biblia está llena y los salmos están llenos, ¿no? De estos ayes a Dios diciendo, ¿por qué esta gente prospera y yo no? Dios, ¿por qué si yo intento hacer las cosas bien, me sale todo mal? ¿Y por qué este tío que hace lo que le da la gana, prospera? Vale, no polaricemos. No digamos nosotros somos los buenos y el resto son los malos. Los dos somos malos o los dos somos buenos. Pero es que a igualdad de situaciones parece que hay gente que la vida le va mejor. ¿Y por qué yo para estar como estoy, que es verdad que estoy bendecido, que doy gracias a Dios por mi vida, por qué he tenido que pasar por lo que he pasado? ¿Y por qué esta persona que está a mi lado, el mayor sufrimiento que ha tenido es un día que tuvo un 4,9 y no le quisieron aprobar y tuvo que esperarse hasta septiembre para sacar el 5? ¿Qué sufrimiento ha tenido? Y encima se queja. Más que yo. Dios, yo quiero que tú me sanes,
pero solamente tocándome los ojos. Es más, no hace falta ya, con la tecnología que hay ahora, Dios, me vas a tener que tocar. Es que no necesitas ni tocarme. Dilo, sé sano y seré sano. Pero no, Dios ha decidido que la vista la voy a recobrar con un escupitajo, con barro, yendo al estanque de Siloé. Como Naamán, ¿no podría yo bañarme una vez en uno de los ríos de mi imperio de agua cristalina y ser sano? Que me tengo que venir aquí a este pozo de mala muerte a bañarme 7 veces para quedar limpio. Vamos con la última. Fijaos, cuando tenía 14 años mi madre me dio una tarjeta de los navegantes que usan en las campañas de decisión todavía. Un Salmo 32:8, también es el favorito de Gloria, lo tiene en su WhatsApp. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué camino, Dios? ¿Qué camino es el que me vas a enseñar? Mira lo que dice Dios ahí, y también lo dice en este tablero de madera. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios dice, te enseñaré el camino, y al mismo tiempo dice, yo soy el camino. Te enseñaré el camino. ¿Qué camino, Dios? ¿Qué camino? Yo soy el camino. Confía en mí. Camina el camino que yo tengo preparado delante de ti. Tú camina. ¿Pero cuántos pasos? Pues por ahora uno. Por ahora uno. Y luego, pues otro. Es más, te recomiendo que sea uno con la derecha, otro con la izquierda, y así sucesivamente. Te cansarás menos. Y después de dar el tercer paso, Dios, pues vendrá el cuarto, hijo. Vendrá el cuarto. Dios hace el camino. Dios es el camino. Andemos en el camino de Dios. Andemos en Dios. Pero no a nuestra manera. A su manera. A su manera. Si te sientes como Naamán, delante de la posibilidad de vivir de una vez por todas en la voluntad de Dios, si te sientes así, hoy puede ser el día de tu sanidad. Para siempre. El río Jordán que Dios pone delante de ti es para ti hoy. Para que seas salvo hoy. Si no conoces a Jesús, si no conoces al Jesús que es el camino, conócele, porque no hay camino mejor que el camino de Jesús. ¿Os acordáis cómo llamaban a los primeros cristianos? Los del camino, los del camino. No hay camino más excelente que el camino que lleva a Jesús. ¿Y os acordáis cómo es el camino que lleva a la vida eterna? Angosto, ¿verdad? Y la puerta estrecha. Nosotros no hemos elegido la ruta más rápida. No hemos elegido la ruta sin peajes. No hemos elegido la ruta de los paradores nacionales. Nosotros subimos Guadarrama por el puerto. Con las curvas. Mareándonos. Con el niño de 2 años atrás diciendo, quiero vomitar. Ese es el camino cristiano. El camino cristiano es el camino de las curvas. ¿Y sabéis lo malo de las curvas? Que no se ve qué viene después. Pero la fe es saber que después de la curva sigue habiendo carretera, porque Dios pone el camino. Si estás en esa situación, después del culto, yo voy a estar por ahí, en esa zona. Y si algún alma caritativa de aquí ve que hay mucha gente que va ahí y me puede ayudar, os lo agradezco. Si quieres que Dios te limpie, ni yo soy Eliseo, ni podría serlo. El que te limpia es Dios. Nadie más puede limpiarte. Nadie más. Pero si necesitas a alguien que te ayude a ponerte delante de Dios y orar y decir, Dios, me lavaré en el Jordán las veces que sea porque quiero ser limpio. Me lavaré en el Jordán las veces que sea porque yo asumo que pagaré el peaje que haya que pagar porque tú pagaste el peaje mayor. Tú moriste por mí. Tú has pagado por mis pecados en la cruz. No hay peaje que yo pueda pagar que se iguale al que tú pagaste por mí. No hay peaje que yo pueda pagar que se iguale al que tú ya pagaste por mí. Una vez y para siempre.
Un solo hombre muriendo por toda la humanidad. Tú ya pagaste el peaje. Todo lo que venga no tiene ni comparación con lo que tú ya hiciste. Me abandono a ti, Señor de lo posible. Me abandono a ti, Señor de lo posible. Señor, gracias por tu palabra y gracias por Naamán. Porque a veces nos reímos de gente como Naamán, pero nos damos cuenta de que no hay nadie más parecido a Naamán que nosotros mismos. Porque tenemos claro el qué, y te lo ponemos delante de ti y decimos que nos abandonamos a tu voluntad para que tú hagas lo que nosotros te pedimos de acuerdo a tu voluntad, pero nos cuesta muchísimo dejarte el cómo y el cuándo. Nos aterra la posibilidad de que la forma en que nos lleves a la meta sea un camino de piedra, sea un camino de dolor, suframos, porque como seres humanos nos aterra el sufrimiento. O quizá no queremos renunciar a una parte de lo que estamos haciendo en nuestra vida porque sabemos que deberemos pagar un precio muy alto, quizá un precio económico, un precio espiritual, un precio emocional, un precio relacional, un precio psicológico. Y nos asusta, Señor, que en algún momento del camino nos encontremos con un peaje y tengamos que soltar algo que no queremos soltar. O nos asusta quizá aún más no saber qué nos vamos a encontrar en el camino. Pero Señor, tú sí sabes nuestro camino. No hay camino más excelente que el camino de los que caminan siguiendo tus pisadas, siguiendo tus huellas. No hay camino más excelente que el que se nos muestra delante y te vemos la espalda y decimos, ahí quiero ir, donde vaya Jesús. Donde vaya Jesús iré yo. Señor, te pido que toques nuestro corazón, que nos ayudes a vivir de tal forma que las sendas que tú pongas delante de nosotros no sean nuestras sendas, sean las tuyas. Ayúdanos a vivir de tal manera que al final nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el camino por el que vivamos, por el que caminemos, lo caminemos viviendo no a nuestra manera, Señor, sino a tu manera. En el nombre de Jesús. Amén. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará a su lado.